Bienvenidos a este nuevo webinar, en concreto basado en la gestión de documentos entrantes en la nueva versión de Microsoft Dynamics NAV. Mi nombre es Javier Espeso y soy la persona que os voy a acompañar durante este pequeño webinar. Como siempre, simplemente comentaros que al finalizar el mismo, por supuesto, estaré a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda que podáis tener al respecto y, como no, estaré a vuestra disposición para aclarar consultas o preguntas que queráis indicarnos sobre esta nueva funcionalidad. Antes de nada, si me permitís, me gustaría comentaros un poco por encima quiénes somos. Somos Actio BP, somos una consultoría tecnológica especializada, en este caso, en programas y software de gestión para empresas. Implementamos y personalizamos productos de Microsoft Dynamics NAV como AX y CRM, además de otras soluciones, y siempre en este caso para ayudar a nuestros clientes a transformar y, si es posible, mejor actividad, ofreciéndoles soluciones globales e integrales orientadas al negocio. Disponemos de la máxima calificación de Microsoft en la implantación de sistemas de gestión, en RPs, en este caso la categoría de Gold Partner, para implementación de los productos de la línea de Microsoft Dynamics NAV, AX o CRM. Y contamos con más de 6 años de experiencia y más de 350 clientes, y nuestro equipo está formado, entre otros, por consultores expertos en tecnología y marketing, y contamos con oficinas en 4 ciudades, como veis aquí, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza. Muy bien, pues una vez hechas las presentaciones, si os parece, vamos a entrar en lo que es el contenido del webinar de hoy, en el que nos vamos a centrar básicamente en esta nueva funcionalidad de las muchas que trae la versión de Navision 2016, en concreto en la de la gestión de los documentos entrantes, es decir, la posibilidad de gestionar e incluso automatizar, mediante incluso si es posible con OCR y demás, la automatización del registro de entrada de esos documentos tipo, ya sean facturas de compra, documentos de pago, etcétera, etcétera, asociados en este caso, y ahí es donde está la mejora en este sentido, a los diferentes registros que podamos automatizar y generar desde NAV. Lo veremos en detalle. Un poco la estructura que tenemos planteada es la de, por un lado, hacer una revisión de la gestión documental, como decimos aquí en anteriores versiones, es decir, bajo nuestro punto de vista, esta funcionalidad nueva de documentos entrantes en NAV 2016 es, como decíamos, una evolución de algo que ya existía en anteriores versiones, es decir, la posibilidad de incorporar o anexar documentos externos en nuestro ERP, en este caso en NAV. Con lo cual, dejadme que os muestre también, porque no todos vamos a disponer de esa última versión, qué es lo que podemos hacer en las anteriores versiones relacionado con la gestión documental o la incorporación de esos documentos externos. Luego, como no, entraremos en la funcionalidad de documentos entrantes, tal y como está planteada en esta nueva versión de la Navision 2016, y ahí veremos un poco cuál es el objetivo de esta nueva funcionalidad. Veremos también la parte de configuración de documentos entrantes, donde hay que hacer una pequeña configuración para determinar pues, con qué diarios y de qué forma queremos, si es que queremos automatizar ese proceso de registro de entrada de asientos o de documentos de factura de compra, etcétera. Hay que hacer esa mínima configuración, que veréis que no es más que una pantalla con 4 valores. Luego también hablaremos de la aprobación de documentos, porque podemos combinar esta funcionalidad con la aprobación, es decir, establecer que alguien a nivel de lo que es en nuestra compañía pueda incluso establecer y determinar qué documentos son los que se permiten introducir o asociar esta nueva funcionalidad, ¿sí? Es decir, aprobar esa entrada de esos documentos externos. A continuación, haremos algunos ejemplos. Por un lado, como veis aquí, la creación de una factura desde un documento entrante. De ahí veremos un par de variantes. Una es directamente la creación de ese documento entrante y desde ahí mismo ya generar la factura correspondiente. Luego haremos también otro caso de este caso de la factura, creando directamente la factura y asociándola a un documento previamente introducido o creándolo en ese momento, con lo cual ahí veremos, perdonad, con lo cual ahí veremos las diferentes opciones, más que nada porque a lo mejor no todos los perfiles de nuestra compañía tienen acceso
acceso a esa funcionalidad directamente de documentos entrantes por cuestiones de jerarquía o de seguridad, es decir, que la función de introducir los documentos en NAV la tenga delegada otra figura, otro rol en nuestra compañía, y nosotros simplemente seamos los gestores de registro de las facturas de compra, pues que veamos cómo desde nuestra ventana de la factura podamos ir a recoger esos documentos previamente escaneados o introducidos a través de la funcionalidad de documentos entrantes. Luego también haremos algunos ejemplos de la otra parte que nos posibilita esta funcionalidad, que es la de crear entradas en diarios, es decir, el registro, por ejemplo, de un pago, ¿sí?, asociándolo de nuevo a un documento entrante, es decir, a un documento de pues, la recepción de un recibo que tengamos o de un cheque o de un pagaré, lo que lo hayamos previamente escaneado o introducido a través de la funcionalidad de documentos entrantes, ver cómo desde el diario lo podemos anexar para que quede asociado. Al final, luego lo veréis, tanto la creación de las facturas como las entradas de diarios asociadas a documentos entrantes, lo que nos va a permitir es tener enlazada a esos registros, a la factura de compra una vez registrada o al apunte del diario una vez registrado, que quede siempre vinculado y anexado a ese documento entrante, con lo cual queda integrado dentro de lo que es nuestro ERP y siempre podemos disponer y acceder a ese documento previamente entrado o registrado, escaneado en este caso, o recibido por email, no tiene por qué ser un escaneo directamente, con lo cual ese registro de Navision queda siempre vinculado y asociado a ese documento entrante. Y por último, simplemente haré una pequeña mención a la posibilidad de esta nueva funcionalidad de documentos entrantes, combinarla con otra de las grandes funcionalidades que tenemos en NAV 2016, que es precisamente la de los flujos de trabajo. Es decir, podemos ver una combinación de la funcionalidad del registro o la entrada, la introducción de documentos externos, documentos entrantes, pero introducido o asociado a un flujo de trabajo o a varios flujos de trabajo que nos permitan luego disparar diferentes acciones por el hecho de haber o bien introducido un nuevo documento entrante o bien haber registrado un documento entrante, haber aprobado un documento entrante, etcétera, etcétera. Es decir, la posibilidad de combinar ambas funcionalidades, la de flujos de trabajo y la de documentos entrantes, para conseguir pues precisamente el objetivo que busquemos, ¿correcto? El de poder automatizar y gestionar esos documentos entrantes. Muy bien. Si me permitís, vamos a acceder directamente a, en este caso, a NAV. Vamos a ver. Un segundo. Muy bien. Vamos a buscar nuestra Navision. Perfecto. Mirad, ya estamos en NAV en su versión 2016. Para los que no lo conozcáis y vengáis de versiones anteriores, en concreto versiones anteriores a 2009, R2, etcétera, etcétera, veréis un gran cambio simplemente a nivel, en este caso, a lo que afecta a lo que llamamos los roles de usuario, los perfiles de usuario, es decir, ya no, cuando abrimos NAV, ya no vamos directamente a todo el conjunto de departamentos, sino que ahora lo que hemos conseguido en estas últimas versiones es centrar toda la información, ¿de acuerdo?, a ese perfil que tengamos asociado. En este caso yo tengo asociado un perfil de procesador de pedido de ventas o un gestor de ventas, en el cual al final esta área de trabajo lo que permite es focalizar un poco la información que yo pueda gestionar en mi día a día, para no tener, digamos, cientos y cientos de elementos que o bien no utilizo o bien utilizo en menor medida, con lo cual, de esta forma, con el rol de usuario puedo centralizar y focalizar mucho más mis actividades del día a día, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso, dejadme que os muestre el primer punto que quería comentar, que es precisamente, digamos, el origen de esta nueva funcionalidad de documentos entrantes. Es decir, vamos a ver cómo en anteriores versiones, aunque yo utilice la versión 2016, voy a enseñaros la funcionalidad que seguimos encontrando en anteriores versiones, que hablábamos de precisamente la posibilidad de anexar documentos externos. Es decir, lo que, como os decía, bajo mi punto de vista, es la evolución en este caso de esta nueva funcionalidad, ¿sí? Es decir, ¿qué encontramos en anteriores versiones sobre la posibilidad de anexar documentos entrantes o documentos externos, mejor dicho? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si vamos a una ficha de cliente, en este caso accedemos a la lista de clientes y abrimos un cliente cualquiera, tenemos la posibilidad, ya os digo, en anteriores versiones, sí, estamos centrándonos en ver qué opciones teníamos en anteriores versiones antes de esta nueva funcionalidad.
Bien, pues en este caso, en este registro, he abierto el de cliente, puede ser el de proveedor, el de producto, etcétera, etcétera. ¿Sí? También tenemos esa posibilidad y encontramos esa funcionalidad en uno de los paneles, que es el de vínculos, precisamente. Es decir, mediante este panel de vínculo, podemos directamente asociar un documento externo que tengamos previamente, en este caso, pues o escaneado o bien porque haya venido a través de un correo electrónico, etcétera, etcétera, la posibilidad de anexar a este registro en concreto de este cliente ese documento externo, ¿de acuerdo? Antes de demostrároslo, sí que comentaros que es posible que este panel informativo o este conjunto de paneles informativos, el de vínculos quizás no lo tengáis activado, ¿sí? Para activarlo es sumamente sencillo, es decir, nosotros iremos en este caso en esta página, iremos a la parte de personalizar la página, ¿de acuerdo? Y aquí encontraremos la posibilidad de, en lo que llamamos los cuadros informativos, ¿sí? Ver cómo podemos agregar o eliminar la opción de vínculos. Es decir, es posible que a lo mejor nosotros por defecto no lo tengamos activo, es decir, que nosotros no aparezca directamente este cuadro, ¿sí? ¿De acuerdo? No nos aparece ese cuadro informativo de los vínculos, con lo cual es tan sencillo, como os decía, de ir a la parte de personalizar esta página, ¿de acuerdo? Y mostrar ese cuadro informativo que es el de vínculos. Lo agregamos, incluso lo podemos situar en la posición que más nos convenga, dentro del orden de estos cuadros informativos, y en el momento que lo hemos determinado, simplemente le damos a aceptar. Nos actualiza esa ventana de esa página de la ficha de cliente y ya nos aparece la funcionalidad de vincular documentos externos. Bien, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Simplemente sobre el registro, en este caso el cliente que tenemos seleccionado, seleccionamos la opción que tenemos para crear un nuevo vínculo, ¿sí? Pulsamos sobre nuevo y automáticamente nos pide que vinculemos o especifiquemos en qué lugar se encuentra ese documento. Simplemente pulsando con el botón que tenemos de asistencia de los 3 puntos, accederemos a la carpeta donde tengamos almacenado ese documento y en este caso, por ejemplo, esta ficha de cliente autorizado es un documento PDF, simplemente lo anexamos. Si queremos podemos incluso cambiar la descripción, ¿sí? Del documento que acabamos de anexar y podemos ponerle ficha de cliente autorizado y le damos a guardar. Con esto hemos conseguido que ahora esta ficha de cliente, en concreto el cliente 10.000 en este caso, ¿sí? Tenga siempre vinculado este documento externo, que en cualquier momento, ¿sí? Podemos ir a consultarlo, abrirlo y gestionarlo, ¿de acuerdo? Solo tenemos que tener ciertas, digamos, en cuenta premisas, ¿sí? Una es el documento que acabo de anexar, este documento PDF que tenemos aquí anexado, ¿sí? Que lo vamos a mostrar ahora, ¿de acuerdo? Esta es la ficha que me interesaba anexar a esta ficha de cliente. Como os decía, debemos tener en cuenta que este documento de PDF realmente no está insertado dentro de lo que es el RP, en este caso de NAV, sino que lo que tenemos insertado en NAV en este caso es simplemente la URL o la dirección en la que tenemos almacenado ese documento PDF. ¿De acuerdo? Es decir, no se integra dentro de lo que es la base de datos de NAV, sino que simplemente lo que hacemos es almacenar, en este caso, la ruta o la URL donde se encuentra almacenado el documento externo. Claro está, tenemos que tener, como decía, en cuenta otra premisa y es que si yo como usuario vinculo ciertos documentos a ciertos registros, otro usuario de mi organización no tendrá la posibilidad de poder acceder a esos documentos si no se han guardado en algún lugar o en alguna carpeta, por ejemplo, una carpeta de red en la que el resto de usuarios tengamos acceso, ya que si ese documento de PDF lo tengo almacenado localmente en mi equipo, lógicamente otro compañero de la organización que quiera consultarlo tendrá dificultades puesto que no llegará a nuestra, digamos, a nuestra carpeta local, sino que si lo que queremos es compartirlo, deberemos de ese documento PDF situarlo o ubicarlo en una carpeta de red o en algún lugar al que el resto de la organización pueda acceder. ¿De acuerdo? De alguna forma, con eso os comento también de esta funcionalidad de anteriores versiones de la opción de poder vincular documentos externos, más que nada la limitación o las precauciones que debemos o que debíamos tener respecto al anexar documentos, ¿de acuerdo? Esas características de que para poder acceder toda la organización debe estar almacenado en algún lugar accesible para ella, ¿de acuerdo?
mirar no solamente a registros principales como son clientes y proveedores y demás, sino que también, como os digo, podíamos perfectamente situar o vincular, ¿sí? Por ejemplo, en un documento como un pedido de venta, ¿sí? Dentro de los pedidos de venta, yo puedo llegar aquí, ¿sí? Y de nuevo, localizando el cuadro informativo, en este caso de los vínculos, ¿sí? Que como veis no lo tengo activo, simplemente me iré a la parte de personalizar, personalizaremos esta página, cuadros informativos, aquí está el de vínculos, lo agrego, lo sitúo en el orden que me interesa, le doy al aceptar, me refresca en este caso la página del pedido y en este pedido, como os decía, también teníamos la posibilidad, mediante la funcionalidad de vínculos, de volver a, mediante el nuevo, anexar en este caso, pues el pedido de venta que tengamos firmado, por ejemplo, por el cliente, ¿de acuerdo? Le damos a abrir, modificamos si queremos en este caso la descripción del mismo y ya simplemente guardamos, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que conseguíamos con esta antigua o esta anterior funcionalidad de vínculos es la de, en este caso, el pedido de venta, poder asociarlo, por ejemplo, a un documento externo, en este caso en formato PDF, que sea, en este caso, pues el pedido de venta firmado por el cliente, ¿de acuerdo? Con lo cual, conseguimos que ese registro del pedido de venta quede asociado perfectamente a ese documento externo, con las premisas que os decía anteriormente, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que si ese documento lo he anexado, como lo he hecho yo ahora, de un documento local en mi máquina, si otro compañero de la organización quiere consultarlo, no podrá acceder a él, con lo cual habría que buscar una carpeta compartida en red, etcétera, etcétera, para que todo el mundo tuviera acceso a ello, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto sería relativo a precisamente digamos, el origen, yo creo, bajo nuestra opinión, de esta nueva funcionalidad en la que vamos a entrar ahora, que es precisamente la de documentos entrantes. Y esto es lo que teníamos anteriormente en nuestras versiones, la posibilidad de vincular, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso, vamos a ir directamente a entrar en esta nueva funcionalidad, la de documentos entrantes, ¿de acuerdo? Y vamos a ir paso a paso. Vamos a hablar un poco de esta funcionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, asunto de departamentos, dentro de lo que es gestión financiera, y en contabilidad encontramos aquí el acceso a precisamente documentos entrantes, ¿de acuerdo? Bien, documentos entrantes, como decíamos, esta funcionalidad nos permite almacenar, en este caso en NAV, aquellos documentos entrantes, ya sean como documentos adjuntos en emails o, como decíamos, otras transferencias electrónicas o incluso escaneos de documentos en papel que hayamos convertido a archivos. Estos documentos entrantes pueden representar, ya digo, facturas de compra o facturas de venta que aún no hayan sido registrados en NAV, ¿de acuerdo? Y normalmente lo usaremos para compras donde esos ficheros pues, representarán facturas de nuestros proveedores o, como decía, recibos de pago de gastos o pequeñas compras, ¿de acuerdo? Todos los archivos recibidos para aquellos documentos externos aparecerán justamente en esta ventana, en la ventana de documentos entrantes, una vez los hayamos incorporado. Y como vemos aquí, cada una de estas líneas, ¿sí? La podremos relacionar con un documento, factura de compra o línea de diario, lo que nos posibilitará procesar y registrar posteriormente dicha transacción, la de la factura de compra o la del diario, dentro de lo que es NAV, ¿de acuerdo? El archivo recibido será relacionado con la factura de compra como una línea dentro de lo que es el panel informativo que encontraremos a la derecha, en ese caso de la factura de compra. Y en todo caso, cuando la factura de compra quede registrada, siempre podremos navegar sobre esa factura de compra registrada y navegaremos en las transacciones ya registradas y podremos encontrar nuestro documento entrante relacionado. ¿De acuerdo? Lo mismo con el diario que decíamos. Si yo registro un diario de pago y le asocio a un documento previamente introducido mediante la funcionalidad de documentos entrantes, ese asiento contable, ese documento, ese asiento de pago que acabamos de registrar, siempre quedará anexado y vinculado, asociado a ese documento entrante que hayamos introducido en el asiento de pago. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo funciona esta característica de documentos entrantes. Mirad, la ventana de documentos entrantes.
Por un lado, simplemente para situarnos, tenemos una columna donde encontraremos la descripción del documento. Esto ya serían 3 ejemplos que tengo introducidos de documentos externos que hemos introducido mediante la funcionalidad de documentos entrantes. Esta es la descripción, como decía, de cada uno de ellos. En este caso, como son documentos que ya he procesado, es decir, que ya he generado o bien facturas de compra o bien apuntes en el diario, ya me quedan asociados en este caso, identifico sobre qué documentos, en este caso de compra, o en este caso sobre un asiento de diario, sobre qué asiento y sobre qué documentos de compra están asociados, ¿de acuerdo? El estado me indicará si se trata de un documento que acabo de introducir mediante esta funcionalidad, ¿de acuerdo? O bien ya se encuentra ese documento entrante, ya se encuentra registrado y asociado a algún registro dentro de Navision, como sea una factura o como sea un diario, que nos lo pone a continuación. El tipo de documento nos dice, pues ese documento que ya se encuentra o registrado o procesado, se encuentra asociado a un diario, se encuentra asociado a una factura de compra. A continuación tenemos, por un lado, quién es el usuario o persona que ha creado ese documento, ¿sí? Es decir, quién ha introducido ese documento a través de la funcionalidad de documentos entrantes, asimismo la fecha y la hora, y luego tenemos lo mismo, pero desde el punto de vista de quién lo ha lanzado, es decir, quién lo ha aprobado, ¿de acuerdo? Si es que hemos configurado y hemos requerido que estos documentos entrantes sean previamente aprobados, pues aquí me indicará tanto el usuario que lo ha aprobado, así como la fecha y hora en que se hizo esa aprobación, ¿de acuerdo? Ahora veremos un poco el tema de la aprobación, ¿de acuerdo? Y lo veréis un poco más claro. Mirad, os decía que antes de poder utilizar esta nueva funcionalidad hay que hacer una mínima configuración. Esta mínima configuración que os decía de la funcionalidad la encontramos en el apartado de navegar, dentro de lo que es la ventana de documentos entrantes, y vemos aquí un acceso a la instalación, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Lo único que nos pide en este caso son varios elementos. Uno de ellos es, como hemos comentado, los documentos entrantes, algunos de ellos, los podemos procesar y asociar a apuntes contables, ¿de acuerdo? Apuntes contables de tipo pago, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para ello, precisamente, necesita que aquí le indiquemos, como habéis visto, yo ya lo tengo informado, sobre qué diario, en este caso, quiero trabajar esos documentos entrantes, ¿de acuerdo? En este caso yo he seleccionado el de general, pero podríamos haber creado uno precisamente para esta exclusivamente esta funcionalidad, ¿de acuerdo? En este caso he seleccionado, me despliega toda la lista de los diarios que tengo disponibles en NAV, ¿de acuerdo? Y seleccionamos el que corresponda. Como ya sabéis, dentro de los diarios trabajamos con secciones. Pues bien, dentro de este diario general sí que yo he creado, ¿de acuerdo?, una sección nueva, precisamente, que es la de DocsRec, que se llama Documentos Entrantes. Con lo cual lo que hago es reservar dentro del diario general una sección exclusivamente para esta funcionalidad que sea la de los documentos entrantes. ¿De acuerdo? Pues bien, con esto simplemente, con estos dos valores, cuál es la plantilla del diario general y la sección del diario general, ¿sí?, es más que suficiente para que la funcionalidad de la parte de asociar documentos entrantes a apuntes contables nos funcione adecuadamente. Además, aquí tenemos un tercer parámetro, que es el de requerir aprobación para crear documentos. Es decir, por un lado necesitamos o podemos establecer si es necesario dentro de nuestra organización, porque lo tengamos establecido así, que haya alguien que apruebe esa creación de los documentos entrantes. ¿De acuerdo? Bien, si es así, ¿de acuerdo? Si lo activamos, el siguiente paso que deberíamos de hacer es acceder a esta funcionalidad donde encontramos la posibilidad de informar o indicar cuáles son los usuarios de nuestra organización, ¿de acuerdo?, que son los aprobadores, en este caso, para esos documentos entrantes. Como veis, yo aquí he informado de mi usuario, ¿de acuerdo?, y lo he marcado como que es un usuario, en este caso, aprobador. Con lo cual, ahora cualquier documento entrante en esta funcionalidad tendrá que ser previamente, antes de poder ser utilizado, aprobado por el usuario, en este caso yo, que tengamos establecido aquí. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, pues con los dos parámetros que decíamos del diario y la sección y el establecer o no la necesidad de aprobar y establecer los aprobadores de esos documentos entrantes, es más que suficiente para poder empezar a trabajar con esta funcionalidad. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Una vez tenemos ya configurada la funcionalidad, lo primero que podemos hacer ya es, vamos a ver cómo crear precisamente un nuevo documento entrante. Para ello, simplemente
desde nuestra ventana, desde nuestra lista de documentos entrantes, vamos a crear uno nuevo mediante el botón que tenemos en la cinta de opciones. Simplemente le damos al nuevo y a partir de aquí ya podemos directamente seleccionar cuál es ese nuevo documento entrante que queremos introducir en esta funcionalidad. Para ello simplemente podemos o bien introducir una descripción de ese documento o bien incluso podemos, mediante la opción de archivo adjunto principal, seleccionarla y automáticamente nos irá a nuestra carpeta donde tengamos el resto de documentos previamente escaneados, previamente recibidos o bien por email o por el medio que sea. Y lo que podemos hacer directamente ya es seleccionar, por ejemplo, un documento que tengamos preparado para introducir, le damos al aceptar y automáticamente él ya nos establece, ¿sí?, tanto la descripción que vendrá dada por el archivo que tengamos escaneado, así como el documento que tenemos en este caso, que es el de la factura de compra, ¿sí? Una vez lo tenemos informado y seleccionado cuál es el documento que queremos incluir en esta funcionalidad, simplemente le damos al aceptar y automáticamente, como veis, ya me aparece en la lista de los documentos entrantes. A partir de aquí ya puedo utilizar este documento de factura, de compra, en este caso, dentro de la funcionalidad, como decíamos, de las facturas de compra o bien a través de un diario contable, o bien sea un pago, o bien sea el movimiento que tengamos que hacer. ¿De acuerdo? Es así de simple. Simplemente le damos al nuevo, seleccionamos en este caso cuál es el archivo adjunto al que queremos incorporar, cogemos este documento de aquí, ¿de acuerdo? Vamos directamente a ello y le damos a aceptar, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si os fijáis, cada una de estas líneas que representan documentos que acabamos de incorporar a la funcionalidad de documentos entrantes, en el panel informativo que tenemos a la derecha nos va indicando en todo momento, ¿sí?, cuál es el documento externo que hemos incorporado en esta funcionalidad, ¿de acuerdo? Aquí sí que debemos tener presente de que precisamente, a diferencia de la anterior funcionalidad que veíamos antes, esto sí que está incorporando estos documentos externos, los incorpora dentro de lo que es nuestra base de datos de nuestro RP, en este caso de NAV. Lógicamente esto lo podemos combinar, lo podemos hacer complementar incluso con, si tenemos SharePoint, podemos con parametrización externa podemos incluso establecer que esos documentos pues vayan directamente a la plataforma de SharePoint que tengamos dentro de la organización. Y en este caso incluso coger documentos que tengamos en la plataforma e incorporarlos a esta funcionalidad. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí, lo que es la introducción de estos documentos que tenemos introducidos en la funcionalidad de documentos entrantes, ya podríamos, ¿sí?, empezar a trabajar con ellos. Como, si os acordáis, yo había tratado de, o había configurado esta funcionalidad como que requería la aprobación, ¿de acuerdo? Voy a hacer que nos salte en este caso la aprobación, ¿sí?, porque lo que pretendo ahora es utilizar este documento externo que hemos introducido para crear una nueva factura de compra, ¿de acuerdo? Para ello podríamos hacer dos caminos. Voy a enseñaros el primero de ellos, que es directamente desde los documentos entrantes, me voy a la opción de crear manualmente un documento, ¿sí? En este caso voy a seleccionar la factura de compra, ¿de acuerdo? Y como veis, me está indicando que este documento entrante requiere liberación, que es lo mismo que decir que este documento entrante que quiero utilizar en esta funcionalidad de crear una factura de compra no ha sido previamente aprobado, ¿de acuerdo? Para ello simplemente el usuario aprobador, en este caso, lo que tiene que hacer, fijaros en el estado, es acceder a la funcionalidad de aprobar o lanzar en este caso, lo lanzamos y como vemos ahora, el estado del documento nuevo que hemos incorporado se encuentra en lanzado. ¿De acuerdo? Ahora ya sí que, cuando vayamos a la funcionalidad de crear, en este caso, la factura de compra, ya automáticamente nos abre el formulario de la factura de compra y nos permite crear ese nuevo documento. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí, fijaos, esto no es más que la factura de compra directamente. Introducimos aquí a qué proveedor realizamos esa factura de compra. En este caso seleccionamos nuestro proveedor. Automáticamente se nos rellenan los datos de la cabecera, en este caso de la factura de compra. No olvidemos en este caso indicar cuál es la factura de este proveedor, que en este caso es la 4, por ejemplo. ¿De acuerdo? El número de factura externo, el número de factura de ese proveedor. Y a partir de aquí acabaríamos introduciendo las líneas de esta factura. En este caso el producto podría ser la bicicleta famosa. ¿De acuerdo? Indicamos que es una cantidad, o en este caso dos cantidades. Y ya lo tendríamos. ¿Por qué? Porque como venimos precisamente de esa funcionalidad de documentos entrantes, desde la cual hemos disparado sobre un documento previamente introducido,
que nos generara, en este caso, la factura de compra, como veis ahora en el cuadro informativo, ¿sí? Ya me aparece que este documento de compra está asociado precisamente a esta factura de compra, que en todo momento puedo abrirla, consultarla, ¿de acuerdo? Lo cerramos y volvemos de nuevo a nuestra factura. Con lo cual, esta factura, que ahora, como ya sabéis, está en estado borrador, todavía no la hemos registrado, ya tiene asociado uno de los documentos que tenemos en los documentos entrantes. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí, simplemente registraríamos nuestra factura de compra. Decimos que sí, que queremos registrarla. Y automáticamente, dentro de lo que es nuestra funcionalidad de documentos entrantes, nos indica que esa factura de compra que habíamos utilizado, ¿sí?, ya queda automáticamente registrada. Y además me indica sobre qué número de factura, de histórico de factura de compra ha quedado asociado. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, si ahora nos vamos a los documentos históricos y nos vamos a buscar las facturas de compra y vamos a buscar, en este caso, la última factura que tengamos registrada, que es precisamente la nuestra, si entramos dentro, como veis, esta factura ya registrada, que es la que acabamos de crear de las dos bicicletas, ya tiene, lógicamente, nuestra factura de compra asociada desde la funcionalidad de documentos entrantes. ¿De acuerdo? Por tanto, esta funcionalidad, digamos, de gestión documental, ¿sí?, nos permite precisamente eso, el asociar registros internos de NAV, como son, por ejemplo, facturas de compra, a documentos que tenemos previamente introducidos a través de documentos entrantes. ¿De acuerdo? Como ya sabéis, al ser un documento histórico, esto queda totalmente almacenado en NAV y esta asociación a este documento de las facturas entrantes también queda perfectamente asociado y anexado a este registro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, si volvemos a nuestra funcionalidad, ¿vale? Como veis aquí, ya me actualiza, ya me indica que esa factura de compra, que ya ha sido registrada previamente, queda asociada perfectamente a este número de documento. ¿De acuerdo? Es más, quería también enseñaros, si volvemos un momento, me permitís, a nuestra factura de compra que teníamos registrada, ¿sí? Si os acordáis, ahí la funcionalidad de poder solicitarle la trazabilidad de esta factura de compra. ¿Cuál es la trazabilidad? Es decir, la función de navegar, ¿sí? Debería de haberse creado una nueva entidad, precisamente aquí la veis, la de documento entrante, que me indica que además de todos los movimientos típicos asociados a una factura de compra, hay uno nuevo que es precisamente el de documento entrante, que es precisamente el documento que en este caso nosotros teníamos previamente introducido por la funcionalidad de documentos entrantes. ¿De acuerdo? Perfecto. Esto mismo del navegar, de la trazabilidad de los movimientos generados por el registro de la factura de compra, también lo veremos cuando registramos, por ejemplo, un diario a través del diario de pagos o el diario general. ¿De acuerdo? Siempre veremos asociado a los movimientos, ¿sí?, registrados precisamente una nueva entrada por el hecho de haberlo directamente asociado al documento entrante. Bien, también decíamos, si volvemos a nuestra funcionalidad de documentos entrantes, que no siempre, a lo mejor es posible que por políticas, ya lo decíamos, de usuarios o los perfiles o los roles que tengamos establecidos, quizás la persona que gestiona la introducción de estos documentos entrantes no tenga por qué ser la misma que gestione, por ejemplo, facturas de compra que decíamos ahora, ¿de acuerdo? A lo mejor tenemos, por organización, tenemos una figura que es la encargada del registro y la gestión de las facturas de compra y por otro lado tenemos otra persona, otra figura encargada precisamente de la gestión de la introducción de estos documentos entrantes, con lo cual, como no es la misma persona la que, por un lado, introduce los documentos entrantes y la que además hace la factura de compra, veamos ahora cómo hacemos la asociación de esta factura de compra que yo he introducido ahora, ¿de acuerdo?, a través de documentos entrantes, pero sin pasar por esa funcionalidad, es decir, crear una factura de compra, ¿sí?, sin haber accedido a la función de documentos entrantes, puesto que ya lo ha hecho otro compañero el hecho de introducir esta factura externa. Bien, nos vamos nosotros directamente a crear una factura de compra, ¿de acuerdo? Creamos una nueva factura de compra. Bien, ¿vale? Crearemos una nueva aquí. ¿Vale? Vamos a crear, en este caso, vamos a seleccionar este otro proveedor. Bien. Y ahora lo que tendríamos que hacer es acabar de complementarla. Vamos a ponerle aquí nuestro producto. En este caso son 3 bicicletas, ¿de acuerdo? Y ahora lo que necesitamos es precisamente el poder acceder a la funcionalidad, es decir, poder coger esta factura que estoy introduciendo y asociarla en este caso a un documento entrante.
¿de acuerdo? Para ello simplemente me voy al apartado de acciones, ¿sí? Y aquí, como veis, tengo la funcionalidad de documentos entrantes. Pues aquí precisamente tengo la opción de seleccionar un documento entrante que previamente, ¿sí?, nuestro compañero que se encargue precisamente de esa funcionalidad, ¿sí?, nos haya introducido previamente en esa funcionalidad. Vamos a seleccionar un documento entrante para asociar nuestra factura de compra a uno de esos documentos entrantes, ¿sí? Nos muestra, en este caso, la lista de los diferentes documentos que tengamos. Vemos que no hay ninguno, ¿sí? Podemos encontrar o crear uno nuevo directamente. Ok. Venimos aquí, seleccionamos una factura de compra. Ok. Le damos a aceptar, ¿sí? Y automáticamente aquí debería de aparecernos. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Vamos a salir de la factura. Vamos a nuestra funcionalidad. Aquí está nuestro factura de compra, la aprobamos, nuestro compañero tiene que haberlo aprobado previamente, lo mismo con este, ¿de acuerdo? Volvemos a nuestra factura de compra, ok, que es esta de aquí, de las 3 unidades, ok, 3 unidades de bicicleta, vamos a acciones, documento entrante, seleccionar documento entrante. Bien, y ahora ya sí que me aparecen precisamente porque no teníamos aprobado esos documentos que previamente había introducido nuestro compañero, ¿de acuerdo? Si no hubiéramos requerido aprobación, ya directamente los hubiéramos visto aquí. Como en este caso requería aprobación, todavía no los tenía disponibles para seleccionarlos. Bien, pues seleccionamos el documento que corresponda, en este caso el de la factura de compra 04, le damos al aceptar, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi factura, en este caso de proveedor, vamos a ponerle aquí la factura 005, por ejemplo, ¿sí? Ya la tenemos perfectamente asociada, ¿de acuerdo?, a esa funcionalidad del documento entrante que teníamos previamente introducido. Ahora tan solo nos faltaría la opción de registrar. Registraríamos la factura, ¿de acuerdo? Y ahora, en el documento histórico, nuestra última factura, que sería esta de aquí, la abrimos. ¿Ok? Vemos que es precisamente la de las 3 unidades, en este caso de las bicicletas, y vemos que en el panel informativo, en el cuadro informativo, ya nos indica que tenemos asociada nuestra factura de compra. ¿De acuerdo? Perfecto, también, como decíamos, en el navegar encontraremos ahora esa nueva entrada, que es precisamente la de los documentos entrantes, indicándonos que esta factura de compra tiene asociado o vinculado a un documento entrante. Como siempre, podemos ir sobre el documento entrante, ¿de acuerdo?, y poder abrirlo y consultarlo. Perfecto. Muy bien. Otra de las funcionalidades que decíamos, hemos visto hasta ahora la posibilidad, ¿sí?, de poder crear directamente nuestros documentos entrantes. Podíamos incluso generar de esos documentos entrantes directamente desde la funcionalidad de documentos entrantes la factura propiamente de compra en este caso, ¿sí? Estábamos aquí. Y desde aquí disparábamos o gestionábamos, en este caso, las facturas de compra, ¿de acuerdo? O bien directamente, como os hemos mostrado, a través del crear manualmente, o bien directamente desde la propia factura de compra, la posibilidad de llamar siempre y cuando la tengamos aprobada, si no os ocurrirá lo que a mí, que no ha aparecido en ningún documento, y una vez aprobado podemos desde la factura de compra, como decíamos, coger esos documentos. Bien, pero hay otra particularidad, hay otra posibilidad, y es que podamos hacer lo mismo, pero en este caso sobre apuntes contables, sobre asientos contables. Vamos a hacer el caso, en este caso, de un recibo, ¿sí? Vamos a crear un recibo, en este caso, para poder gestionar pues, desde un documento entrante. Vamos a hacer uno nuevo, vamos a introducir un nuevo documento. En este caso, vamos a seleccionar, pues, por ejemplo, un recibo. Vamos a abrir este documento, sí, lo tenemos anexado. Le pondremos, en este caso, recibo proveedor, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un recibo o un documento de pago, nos da igual, ¿sí? Bien, ya lo tenemos seleccionado, le damos al aceptar, ¿de acuerdo? Y como vemos, ya tenemos aquí, en este caso, el recibo anexado. Si lo queremos consultar, como siempre, podemos ir directamente al documento, lo abriríamos y aquí tenemos pues, nuestro recibo correspondiente, que ya lo tenemos integrado en nuestra funcionalidad de documentos entrantes. Ahora desde aquí podríamos, como decíamos antes, directamente mediante la funcionalidad de crear manualmente, podríamos ir a disparar la funcionalidad del diario para que nos creara, en este caso, o nos abriera ese documento o ese diario que teníamos configurado, el diario general y su
transacción, ¿sí? Vamos a hacerlo en este caso manualmente, ¿de acuerdo? Para, digamos, respetar esa de política que habíamos establecido de aprobación, ¿de acuerdo? Yo sigo siendo el usuario que estoy encargado de gestionar la entrada de estos documentos. Este en concreto voy a lanzarlo, ¿de acuerdo? Lo doy por aprobado. Y ahora otro usuario, en este caso del Departamento de Finanzas, ¿sí? Que se encarga precisamente de contabilizar pagos de proveedores, accederá a su diario general. En este caso vamos a crear de nuestra sección, ¿sí?, que teníamos precisamente para ellos, que es la de documentos entrantes. La selecciono, ¿sí? Voy a asegurarme que no haya ninguna línea, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es registrar un pago a proveedor adjuntando ese documento de tipo recibo, llamémosle así, que teníamos precisamente introducido en la funcionalidad de documentos entrantes. ¿De acuerdo? Bien, para ello, el proceso es exactamente igual, es decir, yo creo un asiento, en este caso es un asiento de tipo pago, ¿de acuerdo? Está asociado en este caso no a una cuenta, sino a un proveedor, ¿de acuerdo? Seleccionamos qué proveedor es, vamos a coger nuestro proveedor favorito. Y a partir de aquí, bueno, pues seleccionaríamos qué documento es el que queremos liquidar a través de la funcionalidad de liquidar por número de documento, ¿de acuerdo? Desplegaríamos, cogeríamos un efecto como este, por ejemplo, ¿de acuerdo? El que correspondería en este caso, ¿sí? Nos faltaría indicar en todo caso por cuál es el tipo de contrapartida, que en este caso va a ser un banco, y qué banco como cuenta de contrapartida, cogeremos este, ¿sí? Pero si os fijáis, ¿de acuerdo? Todavía no he anexado, no he asociado mi asiento de pago, ¿de acuerdo?, a, en este caso, el documento que teníamos previamente aprobado en la funcionalidad de documentos entrantes. Para ello, simplemente, ¿vale?, iremos al apartado de acciones dentro de lo que es la cinta de opciones y, como hacíamos igual en la factura de compras, iremos a la funcionalidad de documentos entrantes, seleccionaremos la opción de seleccionar documento entrante, ¿ok? Y como veis, ahora que ya los tengo aprobados, ¿sí?, ya puedo seleccionar el recibo precisamente, que es el que quería asociar a nuestro asiento de pago a este proveedor. Muy bien, lo seleccionamos, le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y si ahora os fijáis, mi asiento de pago queda vinculado precisamente a ese documento que habíamos introducido, que habían introducido previamente en la funcionalidad de documentos entrantes. Ahora no me queda más que simplemente ir, registrar este asiento, ¿de acuerdo? Perfecto, ya lo tenemos registrado, ¿de acuerdo? Y si ahora incluso quisiéramos ver un poco, hacer la trazabilidad, podríamos ir al navegar, a los momentos de contabilidad, o incluso podríamos ir directamente, vamos a hacerlo simple, vamos a ir a proveedores, por ejemplo, vamos a seleccionar nuestro proveedor, que es este de aquí, Mensajería de Madrid, vamos a consultar sus movimientos. Y si lo hemos hecho bien aquí al final, como veis, tengo mi documento de pago, que es precisamente el que acabo de registrar, y si os fijáis a la derecha, en mi panel informativo sobre el documento entrante, me queda perfectamente asociado que este documento de pago, ¿sí?, está asociado a este recibo, en este caso, que se ha introducido a través de la funcionalidad de documentos entrantes. ¿De acuerdo? Si quisiéramos consultarlo, simplemente lo abriríamos, ¿sí?, y ahí vemos precisamente nuestro recibo. ¿Ok? Perfecto. Lo mismo decíamos, si hacemos un navegar sobre este movimiento de pago, ¿de acuerdo? Vemos que se ha pasado a través de la contabilidad, cuyos movimientos en este caso son estos de aquí, ¿de acuerdo? Un movimiento de proveedor contra un movimiento de banco, pero a la vez, sí, nos queda asociado ese documento entrante, que esto es, digamos, lo que aporta esta nueva funcionalidad de documentos entrantes. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Decíamos que esta funcionalidad de documentos entrantes, ¿sí?, nos ha permitido, por un lado, de forma manual, introducir esos documentos externos, ya sean facturas de proveedores o documentos correspondientes a pagos o lo que sea, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y manualmente los íbamos incorporando. Como veis aquí, este último, que es el que hemos hecho, me queda asociado a este número de documento, que es el asiento, y está totalmente registrado a través, en este caso, de un diario. ¿De acuerdo? Esto nos va quedando aquí todo el historial, es decir, siempre tendremos disponible todo el histórico de los diferentes documentos entrantes y en qué
documentos dentro de, o registros dentro de NAV quedan asociados, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre podremos consultarlo a través de aquí, ¿sí? También decíamos que esta funcionalidad puede ir un paso más allá. Si os fijáis, hasta ahora todo el proceso de introducir documentos entrantes lo hemos ido haciendo manualmente. Es decir, por un lado teníamos que tener el documento previamente escaneado en un formato PDF, haberlo recibido por correo electrónico y demás. Pero sí que es cierto que podíamos hacerlo, digamos, más automático. Es decir, podíamos combinar esta funcionalidad con la funcionalidad del OCR. Es decir, hay la posibilidad de que la funcionalidad de documentos entrantes, vamos a abrir uno y así lo vemos, ¿sí? Podamos combinar la introducción, la carga de estos documentos entrantes, ¿sí?, a través de la funcionalidad del OCR. Es decir, podemos incluso automatizar que la entrada de esos documentos externos, de las facturas que veíamos o los recibos, previamente pasen por la funcionalidad del OCR, ¿sí?, y el OCR sea capaz, mediante las etiquetas que conllevará ese documento, ¿sí?, identificar cada uno de los campos, en este caso de la factura de compra, y nos permita de alguna forma automática poder automatizar la creación directamente de esa factura. Es decir, el hecho de haber incorporado el documento dentro de la funcionalidad de documentos entrantes, si lo tenemos previamente configurado con esa funcionalidad del OCR, automáticamente nos podría leer los campos o la información que teníamos en esa factura de compra que hemos introducido y la podría trasladar a una factura de NAV directamente. ¿De acuerdo? Para ello habría que apoyarse y utilizar esa funcionalidad de OCR que nos facilitaría y nos permitiría esa introducción de documentos de compra o asientos de diario de pago. ¿De acuerdo? Perfecto. Y la última característica de esta funcionalidad de documentos entrantes viene relacionada precisamente con otra funcionalidad nueva que disponemos en NAV, que es la de precisamente de los flujos de trabajo, que es aquella que os comentaba al principio, que nos va a permitir combinar ambas funcionalidades, la funcionalidad de documentos entrantes junto con la de flujos de trabajo, es decir, la posibilidad de apoyarnos con esta funcionalidad de documentos entrante con los flujos de trabajo y poder complementar ambas funcionalidades para mejorar precisamente ese flujo, ese trabajo. Para ello, mirad, es tan sencillo, accederemos a la parte de los flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Que lo tenemos en este acceso, ¿de acuerdo? Está situado en departamentos, administración, configuración de la aplicación, flujos de trabajo, y aquí accedemos a la lista, ¿sí?, de los diferentes flujos de trabajo que tenemos previamente ya introducidos o configurados, ¿de acuerdo? En concreto, por si no conocéis esta funcionalidad, al final el objetivo que busca el flujo de trabajo es el de automatizar en función de ciertas acciones, ¿sí?, una serie de respuestas automatizadas. Es decir, el hecho de que se genere una acción dentro de NAV, ¿sí?, que esa acción esté asociada a un flujo de trabajo, que ese flujo de trabajo dispare una serie de acciones o respuestas en función de cómo lo tengamos parametrizado. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a ver una de ellas, precisamente la que está asociada a los documentos entrantes, y así acabamos de entender tanto la estructura del flujo de trabajo como qué relación pueda tener con los documentos entrantes. Mirad, si en este caso vamos a editar este flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Si os fijáis, el flujo de trabajo se compone, digamos, de tres grandes condiciones. Por un lado describimos cuál es el evento, ¿sí?, que va a estar vigilando o disparando precisamente esa funcionalidad, ese flujo de trabajo, ¿sí? En este caso, tenemos establecido que cuando se lance precisamente o se apruebe, ¿os acordáis que en la funcionalidad de documentos entrantes lanzábamos o aprobábamos el hecho de haber introducido un nuevo documento, ¿sí? Bien, pues lo que podemos es asociar a esa acción de introducir un nuevo documento, ¿sí?, es decir, lanzándolo, a que eso sea el evento disparador de la siguiente acción dentro de este flujo. Por tanto, aquí dice que cuando se lance un documento entrante, ¿sí?, ocurrirá algo, ¿de acuerdo? Bien, este evento, que es el desencadenador de ese flujo de trabajo, ¿de acuerdo?, viene de una lista que nosotros tenemos aquí de diferentes eventos, ¿vale?, que podemos seleccionar perfectamente. ¿De acuerdo? Lo mismo que igual que hemos seleccionado el de un documento entrante, podría ser que cuando se modifica un registro de cliente también sea un evento disparador de ese flujo de trabajo. ¿De acuerdo? O también asociado precisamente a las funcionalidades del documento entrante ampliado con el tema de OCR, lo mismo, si te lo tenemos automatizado a través de la gestión del OCR, podríamos disparar un flujo de trabajo evento, ¿sí?, que sea como punto de partida de ese flujo de trabajo, sea la recepción de un documento entrante a través del OCR. ¿De acuerdo?
¿sí? En fin, la cuestión es, podemos seleccionar cuál es el evento disparador de nuestro flujo de trabajo. En este caso es la aprobación o el lanzamiento de un documento entrante. Aquí estableceremos en la siguiente parámetro, será la condición, es decir, cuándo tiene que ocurrir, ¿de acuerdo?, lo que va a ocurrir después de ese evento que ha disparado el flujo de trabajo. ¿De acuerdo? En este caso establecemos el parámetro de siempre, es decir, aquí le indicamos, ¿sí?, que siempre que, en este caso, se dispare la aprobación de un documento entrante, ¿sí?, debe ocurrir lo que definamos a continuación, que es precisamente el tercer parámetro, que es la respuesta. Y la respuesta en este caso, como podéis ver aquí, es que cuando se lanza un documento entrante, siempre en este caso, ¿de acuerdo?, debes crear, en este caso, una notificación para el usuario que hayamos determinado. Es decir, lo que hemos hecho ha sido entrar en la definición de la respuesta, hemos seleccionado de las diferentes respuestas disponibles, de nuevo, que tenemos aquí esta relación, ¿sí? En este caso hemos seleccionado la respuesta de que se genere una notificación que irá a parar en nuestra área de trabajo, en el área de notificaciones. Si os acordáis, ahí hay uno de los paneles que recoge precisamente las notificaciones, ¿de acuerdo? Y lo que hace esta respuesta es crear una notificación para el usuario que hemos determinado, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Que en este caso soy yo. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué ocurrirá? En el momento en que nosotros activemos este flujo de trabajo, ¿sí?, cada vez que, a través de la funcionalidad de documentos entrantes, se introduzca un nuevo documento y se apruebe, ¿sí?, que ese es el evento disparador, ocurrirá que en este caso, y así es como lo tenemos definido para este flujo, ¿de acuerdo?, se genere o se dispare una notificación al usuario o usuarios X que hayamos determinado. ¿De acuerdo? Esa es la forma de combinar precisamente la funcionalidad de los flujos de trabajo, ¿sí?, con la funcionalidad, en este caso, de los documentos entrantes. ¿De acuerdo? Y con esto podríamos complementar precisamente la gestión de documentos entrantes para mejorar incluso, ya no solo a nivel de notificación, sino a nivel de que se haga una acción asociada a la gestión propiamente de esos documentos entrantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto es un poco lo que en el webinar de hoy os queríamos mostrar, ¿sí?, esta funcionalidad de documentos entrantes. Hemos visto un poco qué es lo que teníamos en anteriores versiones con la funcionalidad precisamente de vínculos, ¿sí? Hemos repasado un poco cuáles son las características a nivel de configuración que es necesaria para la gestión de estos documentos entrantes, que ya habéis visto que es mínima, ¿de acuerdo? Hemos hecho varios ejemplos precisamente de la creación, la incorporación de documentos externos a través de una factura que teníamos de ejemplo o un recibo que teníamos de ejemplo. Hemos visto el tema de precisamente de poder aprobar esos documentos entrantes, ¿sí?, y el poder establecer esos usuarios de aprobación, ¿ok? Hemos hecho un par de ejemplos precisamente de crear desde la propia funcionalidad de documentos entrantes documentos de factura de compra, e incluso hemos hecho luego desde la propia factura de compra, pensando en que a lo mejor ese usuario no tiene acceso a esa funcionalidad, el poder crear una factura y luego asociar a uno de esos documentos previamente aprobados en documentos entrantes. Y finalmente hemos hecho un poco lo mismo, pero desde el punto de vista del diario, ¿sí?, para asociar esos documentos entrantes asociados precisamente a apuntes contables de, pues en este caso, de pagos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es un poco lo que hoy os queríamos mostrar. Como os decía al principio, estamos durante unos minutos estaré a vuestra disposición por si queréis plantearme cualquier duda o pregunta. Y nada más, daros las gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo webinar. Muchísimas gracias y un saludo.